Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con el tema de toma de muestra, que es el tema o uno de los temas más importantes que tenemos en la materia. Acá vamos a hablar de los distintos tipos de muestra con los que van a encontrarse cuando estén trabajando, los más habituales. Hay más, pero estos son los más habituales, los del día a día. Vamos a ver qué es importante tener en cuenta, quién toma la muestra, cómo se dan las indicaciones en caso de que sea necesario, cómo se transporta, si se puede guardar la muestra o no, cómo se transporta la muestra y en qué condiciones. Vamos a empezar. Lo que necesitamos es, primero, tener en cuenta, vamos a tener una orden médica donde nos van a solicitar, se solicita urocultivo, coprocultivo del paciente fulanito de tal. Bien, ¿qué necesitamos? ¿Qué datos vamos a necesitar sí o sí? La documentación del paciente, saber cómo se recolecta la muestra, cómo se identifica, se transporta y se conserva en caso de poder conservar la muestra, y qué muestras no son aptas para cultivar o para el estudio bacteriológico o microbiológico. Documentación del paciente. En la orden médica tiene que constar el nombre y apellido del paciente, la edad, el número de documento, si es ambulatorio o si está internado. Normalmente a los internados se les coloca el número de habitación o la sala, se pone clínica médica, UCI, maternidad, pediatría. Si tiene alguna enfermedad, a veces si es un paciente diabético, oncológico, si es un paciente hipertenso, si es un paciente que está tomando medicación y está inmunosuprimido. ¿Y cuál es el diagnóstico presuntivo? ¿Qué es el diagnóstico presuntivo? ¿Qué es lo que el médico quiere descartar o cree que puede tener el paciente? Por eso nos pide un estudio para saber si es lo que está sospechando o no, o tiene que buscar la causa desde otro lugar. ¿Cómo es la toma de muestra? Para cualquier tipo de muestra tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero y principal, saber si el paciente está tomando antibióticos o no. Con antibióticos nos referimos a antimicrobianos, no a la medicación para la presión, ni para el corazón, ni para el colesterol, ni para el hipotiroidismo. No nos referimos a esa medicación, nos referimos a los antibióticos, es decir, la medicación que se va a utilizar para tratar algún tipo de infección. Primero tenemos que saber si está tomando algún antibiótico al paciente. Si está tomando algún antibiótico, si es posible retirárselo antes de tomar la muestra, 48 horas antes o no. Todas esas indicaciones las da el médico. Tengo que saber, más allá de lo que me solicita el médico, dónde voy a recolectar esa muestra, en qué recipiente, tengo que rotular ese recipiente. Todas las muestras que lleguen al laboratorio tienen que estar rotuladas con el nombre y apellido del paciente, la fecha y qué tipo de muestra es o para qué tipo de estudio es, más allá de la orden médica. Obviamente junto con la muestra que vamos a mandar a analizar, tiene que ir la orden médica, con todo lo que vimos recién. Si es posible en la orden médica, el médico debería también describir
Si ese paciente tuvo un tratamiento antibiótico previo, cuándo lo terminó, si ya tiene algún tipo de infección anterior, la mayor cantidad de datos posible. Vamos a hablar del urocultivo, vamos a empezar por el urocultivo. El urocultivo es el cultivo de orina. ¿Sí? Vamos a buscar si hay una infección urinaria o no. Depende del tipo de paciente, vamos a hacer la toma de muestra. En los lactantes, en los bebés o en los niños pequeños que usan pañal, la muestra se toma al acecho. ¿Qué es al acecho? Es cazando un chorrito de orina cuando hacen pis. Tengo que tener distintas consideraciones. Tengo que higienizar al bebé con un jabón neutro, con el jabón que lo higienice, higienizarlo bien y esperar a que haga pis. Y ahí juntan. Si pasó más de media hora y no hizo pis desde que lo higienicé, tengo que volver a higienizarlo y volver a esperar. Cuando espero con el frasquito estéril cerrado. No lo abro para si por las dudas de pis lo tengo abierto y atajo un poco de orina, porque se va a contaminar. Lo tengo tapado, puedo tener la tapa floja, pero el frasco tapado. Y cuando el bebé haga pis, atajo lo que pueda, con 4 gotas alcanza, para juntar para urocultivo. No se debe usar jamás bolsa colectora. Para el urocultivo no sirve. Sí sirve para una orina completa, donde se mire si hay reacción inflamatoria, se determina la acidez o no de la orina, qué densidad tiene, si hay glucosa, si hay presencia de distintas sustancias o no, de distintos tipos de metabolitos en realidad, si hay nitritos, bien, eso es un tema aparte, es una orina completa. Entonces, la bolsa colectora para urocultivo no sirve, para orina completa sí. Cuando hablamos de urocultivo siempre se va a llamar así. ¿Por qué les explico esto? Eh, estamos trabajando y nos llegan órdenes de todo tipo, de todo tipo de médicos, de todo tipo de especialistas, de distintas provincias, eh, de distintas nacionalidades. Entonces, tenemos que también conocer qué nos están pidiendo. El urocultivo siempre va a ser urocultivo o cultivo de orina, no hay otra manera. Sí, hay algo que nos puede confundir, que en algunos médicos solicitan la orina completa y en vez de pedirla como orina completa la piden como orina simple o como uroanálisis. El uroanálisis es la orina completa. Para uroanálisis, que es lo mismo que orina completa, que es lo mismo que orina simple, puedo colocarle a un bebé o un niño que no controle esfínter una bolsa colectora para juntar la orina. Esa bolsa se pega en la zona genital del bebé, niño o niña y se la deja colocada. Cuando hace pis, esa orina cae dentro de la bolsita, después la retiramos y es lo que llevamos al laboratorio. Sirve para orina completa, orina simple o uroanálisis. No sirve jamás para urocultivo, porque se puede haber contaminado con gérmenes de la piel, la bolsita va pegada a la piel. En niños y adultos que controlan el esfínter, tienen que hacerse una higiene con un jabón nuevo, un pan de jabón blanco, sin jabones sin perfume ni nada de eso. Se higieniza bien, se enjuaga bien con agua, tibia en lo posible. La mujer idealmente se pone un tampón vaginal, se abre los labios y junta el chorro medio de orina. ¿Qué es el chorro medio? Cuando me levanto a la mañana, me higienizo. Primer chorro de orina al inodoro, segundo chorrito al frasquito estéril para el cultivo y lo que me queda por hacer del pis lo hago en el inodoro.
Ese es el chorro medio, ¿sí? ¿Por qué decimos con tampón vaginal? Es lo ideal. Si no la paciente no tiene o no utiliza, no costumbre, no se lo puede colocar, no importa, es lo ideal. Bien, ¿qué otro tipo de pacientes tenemos? Tenemos pacientes que no controlan, adultos que no controlan el esfínter, que usan pañales también. Y tenemos los pacientes sondados. En los pacientes adultos que no controlan el esfínter, la toma de muestra se puede hacer normalmente, se le coloca una sonda, se lo higieniza y en forma estéril se coloca una sonda y se toma con jeringa la orina que fluye por la sonda en el momento de que se coloca, se toma y se aspira con una jeringa. O a veces se puede tomar por goteo en un frasco estéril. La PSP es punción suprapúbica. Existe, es otra de las formas de tomar muestra de orina por un urocultivo, pero no es la que más habitualmente se utiliza. La punción suprapúbica la realiza el médico y se toma en casos muy puntuales. Los pacientes sondados. Tenemos dos tipos de pacientes sondados, los que tienen una sonda colocada a corto plazo, es decir, por días, o algunas por días, y los pacientes que están sondados a largo plazo, que no se pueden quitar esa sonda, que la van a usar en forma por meses, digamos. Entonces, si nos llegan a pedir un urocultivo en este tipo de pacientes, ¿cómo procedemos? En los pacientes sondados a corto plazo, habitualmente la sonda se cambia cada 3 días. Por lo tanto, se hace el cambio de sonda en forma estéril, higienizando y demás. ¿Cuándo voy a hacer el cambio de sonda? Saco la sonda que tenía colocada, tomo todo en forma estéril, coloco la sonda nueva y en ese instante junto por goteo gotas de la orina de la sonda recién colocada nueva. Si no se le cambia la sonda, podemos tomarlo por punción aspiración proximal. Vamos a limpiar con iodopovidona, vamos a esperar un tiempo que se seque y vamos a hacer la punción aspiración en la porción proximal de la sonda. Nunca, jamás, para urocultivo ni por línea completa tampoco, tomo muestra de la bolsa colectora que tiene la sonda en el extremo distal. Jamás. Como tampoco pinzo la sonda para obtener una retención de 3 horas. Porque no es una retención que hace el paciente. Es la orina que quedó quieta porque le puse una traba, digamos, durante 3 horas. Se colorizó, se multiplicaron bacterias que no tienen nada que ver con la situación del paciente, porque no es que el paciente tiene bacterias y por eso aparecen. Aparecen porque dejé mucho tiempo quieta en un lugar la orina, más de 3 horas o 3 horas, y eso no es una retención real. Nunca se pinza para sondar, nunca se pinza la sonda para hacer retención. Se pinza la sonda para cuando se está en la punción de aspiración proximal. Mucha gente lo realiza de esa manera. Y en otro tipo de situaciones donde las sondas de larga permanencia y llevan más de 7 días, en situaciones muy puntuales se hace la punción suprapúbica, que es un procedimiento que hace exclusivamente el médico. Para hacer un resumen, el urocultivo es el cultivo de orinas. Vamos a estar buscando si hay o no una infección urinaria. Vamos a tratar de ver si el responsable de esa sintomatología del paciente es una bacteria que está produciendo una infección. ¿Qué vamos a utilizar? Frasco estéril,
o jeringa. Frasco estéril en el caso de los bebés que no controlan el esfínter y lo tomamos al acecho. Frasco estéril en el caso de pacientes y niños que controlan el esfínter y tomamos la muestra por chorro medio. En el caso de los bebés que no controlan el esfínter y los niños que sí y los adultos que sí, tengamos en cuenta que la muestra la puede tomar el paciente mismo, en el caso de los adultos, en el caso de los niños, con la colaboración del adulto, se puede tomar también, la puede tomar, digamos, el adulto que acompaña al niño. En el caso de los pacientes sondados o pacientes, sí, bien digo, sondados, de corta o larga permanencia, las tomas de muestras de punción aspiración proximal o toma de muestras de cultivos por goteo las hace enfermería. En el caso de la punción suprapúbica, que era la técnica que nos quedaba, la realiza el médico. Tenemos también que tener en cuenta, en el caso del urocultivo, que hay pacientes diferentes a todos estos que nombramos que entran dentro del grupo de los pacientes que controlan el esfínter, pero tienen una condición fisiológica especial que son las embarazadas. En general, sobre todo en los últimos trimestres, las pacientes embarazadas no podemos pedirle que tengan una retención de 8 horas. Algunas sí lo pueden hacer, genial, lo ideal, pero muchas te dicen, no, voy a cada rato al baño, hago 2 gotitas, pero a cada rato voy al baño, voy cada media hora. Bueno, en ese punto, lo ideal es tener una buena muestra. Entonces, ¿qué le vamos a decir? No te preocupes, junta lo que puedas, pero por favor, higienízate bien, si ponete un termómetro para tomar la muestra y no hay problema, ¿sí? Todas las condiciones que dimos son especiales, son condiciones generales y son las ideales, pero hay situaciones muy particulares y especiales en las que podemos tener algún tipo de consideración. ¿Qué pasa con la orina? Si el paciente la juntó y justo sale en urgencia, no puede ir al laboratorio. Nadie puede ir, estamos todos en la misma. Guardo esa orina en forma inmediata en la heladera. Rotulado el frasco de orina. Frasco con orina adentro. Rotulada de quién es, la fecha y si es una orina completa o un urocultivo. Fundamental. ¿Qué pasa con esta técnica que habíamos hablado de la punción aspiración proximal? Se obtiene por clampeo de la sonda durante 35 minutos a 10 centímetros de la inserción del meato urinario. Es decir, acá voy a clampear, pero fíjense que es durante 35 minutos para que se junte una buena o una cantidad de orina respetable. ¿Por qué? Digo respetable porque necesitamos una cantidad de orina que represente, que sea representativa del sector. Yo estoy tomando una orina que evidentemente no va a tener mucho tiempo de retención, entonces lo ideal que necesito es, si fue tomada por punción de presión proximal, que tenga todas las consideraciones que se necesitan. Es decir, que por lo menos durante 35 minutos se permita entrar orina. Y bueno, esa es otra de las técnicas, la que hemos hablado, punción aspiración proximal. Se llama punción aspiración porque se saca con jeringa y aguja, se pincha con la aguja que le colocamos a la jeringa y así se obtiene por métodos estériles, por supuesto, se obtiene la orina. Una vez que está obtenida,
la jeringa se obtura con un obturador, que es un cilindro plástico que va en la punta de la jeringa. Si no tenemos, no es lo ideal, pero se encapucha de vuelta la aguja a la jeringa. Estaba explicada más o menos cómo son los pasos a seguir para la toma de muestra de punción aspiración proximal. Vamos a hablar un poco de coprocultivo. El coprocultivo es el cultivo de la materia fecal, o heces, que le dice uno de los algunos médicos, piden como examen de heces. No nos sirve porque en la materia fecal se hacen distintos tipos de análisis. Se hace un cultivo, se hace un parasitológico directo, seriado. Bueno, entonces hay que escribir y que el pedido tiene que ser más específico. Coprocultivo es el cultivo de la materia fecal con fracciones de IgE. ¿Cuándo se realiza? Se realiza en muestras que estén sanguinolentas o mucosanguinolentas, para ver si la responsable de ese cuadro es o fue una bacteria que podría haber ingresado con el alimento generalmente, o el agua. Bien, vamos a hablar entonces del coprocultivo, cómo se toma la muestra. Idealmente se toma con un hisopo que viene en un medio de transporte. El medio de transporte se llama Stuart. Les voy a subir mañana seguramente una foto para que vean cómo es el hisopo con medio de transporte. Es como un gel donde lo que hace es ayudar a que las bacterias, si están presentes, las que necesitamos saber porque son las productoras de infección, no se mueran. Eso es lo que hace el medio de transporte. Entonces se toma la muestra. Si no la puedo llevar inmediatamente al laboratorio, la guardo en la heladera y al otro día, en el horario que corresponda, con la orden, la voy a incluir y la llevo. ¿Qué muestras se siembran? Se siembran las muestras mucosas, sanguinolentas, no sanguinolentas. Las muestras las muestras, recordemos siempre que tienen que estar rotuladas, ¿sí? Si no las puedo llevar al laboratorio, las guardo en la heladera, también hasta 24 horas. Si se puede tomar un hisopo con medio de transporte es lo ideal. Debería tomarse un hisopo con medio de transporte y una otra porción de muestra en un frasco común con tapa rosca y llevar las dos cosas juntas al laboratorio. O se puede tomar la muestra en un frasco estéril y se lleva al laboratorio, también se puede guardar hasta 24 horas. Las muestras con las que se trabaja o las que se solicita habitualmente y se consulta cuando te dicen, bueno, viene en un pedido de coprocultivo, el paciente tiene diarrea, es sanguinolenta, es mucosa, mucosanguinolenta, son las muestras que sí se cultivan de materia fecal, ¿no? Por eso acá dice que solo se van a procesar muestras diarreicas, sanguinolentas o mucosanguinolentas. Porque a veces suelen enviarnos una orden con una muestra de diarrea y cuando preguntamos tienen terribles cosas grandes. Viene la materia fecal forme, es como una bolita que cuando está dentro del frasco uno hace taca, 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 se escucha, ¿sí? Va a sonar gracioso esto, pero esas muestras no se cultivan, ¿sí? Porque no son muestras diarreicas. Nosotros lo que vamos a buscar es una muestra por ejemplo, una infección por una ameba, vamos a buscar y vamos a cultivar o vamos a mirar el microscopio en un directo a ver si hay parásitos que son responsables de esa diarrea. Ahora,
Si me piden un coprocultivo y la materia fecal tiene forma, es firme, no se justifica. Los patógenos, en su mayoría de los patógenos que atacan al aparato intestinal y que son los responsables de algún tipo de diarrea, en general lo que se busca es el agente productor de esa infección, y muchas veces tienen que ver con intoxicaciones alimentarias, que también tenemos que saber y que también tiene que colocar el médico en la orden médica: nombre, apellido, fecha de nacimiento, número de documento, de qué lugar es, porque acá puede estar de Beltrán, Landmarque, Chimpay, Pomono o Darwin. Y si es una intoxicación alimentaria, no, cuál es el diagnóstico presuntivo. Eso es lo que se hace para un pedido de coprocultivo. Bien, infecciones respiratorias bajas. Tenemos distintos tipos de muestras. Tenemos esputo, aspirado traqueal, val, minival y líquido pleural. Esto vamos a seguir en el próximo video, es un adelanto que vamos a tener